por el hecho de que esto se repite constantemente. Y siempre dije en clase, por ejemplo, salió caso de un accidente cerebrovascular, lejía, ¿verdad? Les enseñé cuáles son los signos, ¿verdad?, de una ACV. El diagnóstico, pongan síndrome piramidal o síndrome confusional. Síndrome de ACV. Y yo dije, 78 veces dije, y se equivocaron, ¿verdad? Quiere decir que no captan la información principal esas personas que no pasaron, ¿verdad? En este caso, les digo que si sale un paciente, porque vamos a entrenarlo para el examen práctico, ¿verdad?, no es solamente el conocimiento vertical, ¿verdad?, tipo, ¿qué es vómito? Vómito es la expulsión del material gástrico, ¿verdad? Hay que asociar con un paciente, ¿verdad? Viene un paciente con vómito, ¿verdad? Primeramente tenemos que construir un diagnóstico. No hay un síndrome de vómito, ni síndrome nauseoso, ni síndrome emético, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? Generalmente el diagnóstico es una gastritis aguda, ¿verdad? Una gastritis aguda. Paciente de 24 años, consulta por vómito de hace 24 horas, inicialmente de contenido alimentario, luego bilioso, verdoso y luego sanguinolento, ¿no? Entonces acude a la consulta, ¿no? Acude a la consulta. Este está caliente. Este que marca. Está fuerte, ¿eh? Ah, Melita. Hay uno que es más fuerte que Melita. Hace poco me enteré que el café torrado había sido, no es muy bueno. Tipo Marley, ¿verdad? Depende del precio. Bueno, tenemos un paciente que viene por náusea y vómito. ¿Cuál sería el diagnóstico? Sería gastritis, ¿verdad? Si tiene diarrea, es enteritis. Y si tiene diarrea y vómito, es gastroenteritis, ¿verdad? Sencillo. Son 3 puntos directos. Entonces, muchos se complican leyendo el caso clínico, piensan que va a ser algo muy difícil. No, directo es la respuesta. Gastritis, ¿hace cuánto tiempo? 24 horas, entonces aguda. Pasa nada. Y ayer me dijeron, pero eso no es una inflamación. Y claro que es una inflamación, ¿verdad? Pero el diagnóstico grande es gastritis aguda. Tienen que tener en cuenta que si solamente hay vómito. Bueno, ustedes saben que este es un reflejo de protección, entre comillas. ¿Por qué de protección? Es un reflejo primitivo central, que se llama reflejos troncales. Forma parte de los reflejos troncales. ¿De qué me sirve saber los reflejos troncales? ¿Cómo? Muy bien, excelente, ¿verdad? Cuando se va a evaluar si el paciente está en muerte cerebral, ¿verdad? Creo que ya alguna vez mencionamos eso, ¿verdad? Es necesario hacer un protocolo de reflejos troncales y uno de ellos es el reflejo nauseoso. Ustedes pueden comprobar si su sistema vulvar funciona bien. Meten el dedo en la garganta y van a ver náusea, ¿verdad? Ese pierde si el paciente tiene un daño vulvar, ¿verdad? También el tusígeno, ¿verdad? Si algún material, por ejemplo, hay veces que ustedes se apuran mucho para tomar agua o algún alimento, una microgota se va y tos, ¿verdad? Tos. ¿Por qué? Porque las vías aéreas no pueden ser invadidas por ningún material. ¿Volviste de otro lado? Reflexionó
Alexandra. Somos chiles, de verdad. Entonces, ¿cuáles son los reflejos del tronco? Uno es nauseoso, otro es tusígeno, corneal. Por ejemplo, algo se va en el ojo, ¿verdad? Empiezan a ver un dolor tremendo, ya se inyecta el ojo, una inyección conjuntival, lagrimeo. Una de las partes más inervadas del sistema general es la córnea, ¿verdad? La córnea. En una persona con muerte encefálica, ustedes le tocan, le raspan el ojo y no sienten nada, ¿verdad? No sienten nada. Después están los otros que son más complejos, como el vestíbulo ocular, el óculo cefálico, que es el movimiento del ojo de muñeca, ¿verdad? Todo eso. Y también hay algo muy importante, la respuesta a la adrenalina, ¿verdad? Al sistema adrenérgico. Si usted le administran adrenalina, ¿verdad? Dobutamina o algo, lo que pasa es que se acelera la frecuencia cardíaca. Si el paciente está con muerte encefálica, no se acelera, ¿verdad? No se acelera. También está la respuesta a la apnea. Si ustedes le quitan la respiración o el respirador artificial, si el bulbo funciona, va a empezar a aumentar el trabajo respiratorio. Sin embargo, acá no. Entonces, todas esas pruebas se hacen y si no tiene muerte encefálica, tiene que desconectarse el paciente y ver si quiere donar sus órganos, ¿no? O si no, vamos a estar ventilando a un paciente muerto encefálicamente por años, ¿no? Y hay personas que hacen eso, que tienen 2 o 3 años ventilado a su paciente. Bueno, justamente eso es importante. Hace poco tuvimos una discusión con un colega, no sé si les conté, con un colega de la sala, ¿verdad? Se me reveló un personal, un señor ya de edad, tiene 55 años por ahí, ¿no? Estamos en un grupo de WhatsApp y fue una batalla campal por 10 minutos por ahí. Teníamos un paciente, una señora que tuvo una ACV, justamente un accidente cerebrovascular hemorrágico. Supuestamente deterioró el Glasgow y bajó a 3. La residente le intubó y le conectó a un ciclador. ¿Conocen el ciclador? Es como un respirador pequeño que no sirve absolutamente para nada, solamente para mantenerle ahí con frecuencia respiratoria, ¿verdad? Ayuda hasta que encuentre un respirador que sí valga la pena. Sí, eso sí, para no estar museando, ¿verdad? Bueno, el tema era que los familiares, atiendan bien lo que hicieron los familiares, rechazaron terapia, rechazaron todo lo que se puede hacer y prácticamente le declararon eutanasia al paciente, que se muera. Dijeron que no se haga más nada, nosotros no vamos a autorizar. Tenía terapia, tenía todo y no se puede hacer nada. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Suspendimos toda la medicación para ver cómo reaccionaba el organismo, ya que teníamos luz verde para no hacer nada. Entonces suspendimos todo y ver qué pasaba con la paciente. Viene el médico otra vez y me dice, no, yo no voy a participar de esta eutanasia, ¿verdad? ¿Y qué vas a hacer, doctor? ¿Le vas a ventilar al paciente 1 año? ¿Verdad? Porque él lo que quería es sedarle y que esté ventilado el paciente. No vamos a hacer eso tampoco, ¿verdad? Tenerle ahí al paciente 2 meses, 3 meses y después que fallezca de una caída de rayo. Entonces, después de una discusión brutal, ganamos, suspendimos. ¿Qué pasó? La paciente se despertó. Se le estuvo normal, mejor que antes incluso. Pero imagínense cómo no están preparados los médicos, ¿no? Y es un señor más grande, señor ya de edad, no sabemos cómo catalogarle, ¿no? 55 años aproximadamente, ¿no? Entonces, eso ya no se puede corregir. ¿Cómo le vamos a enseñar, verdad? Bueno, vamos a lo que es el vómito. Tiene una fase preexpulsora, donde se encuentra el reflejo, el centro del vómito, en el bulbo raquídeo, bulbo protuberancial, allá en el centro, ¿verdad? En el centro mismo del cerebro, en su conexión con el foramen magno,
¿verdad? En esa zona pasa el bulbo raquídeo. Bueno, tiene una fase preexpulsora siempre, en donde hay una relajación gástrica y una retroperistalsis. Primero se relaja y luego se empieza a contraer inversamente. Porque ustedes saben que cuando ustedes comen algo se forma un bolo. Cuando tiene contacto con el esfínter esofágico superior, propulsa automáticamente el esófago en dirección al estómago, ¿no? Se relaja el esfínter esofágico inferior y entra en el estómago y de ahí dirige otra vez hacia el duodeno y viceversa, ¿verdad? En este caso invierte, se empieza a contraer hacia arriba y tiene que coordinar el cierre de la glotis para iniciar la fase expulsora, ¿verdad? En donde hay una contracción intensa de los músculos abdominales y se relaja el esfínter esofágico inferior. Esto tienen que tener en cuenta que es por milisegundos en el cual se contrae y se relaja el esfínter esofágico inferior y sale el material. El paciente vomita, ¿verdad? Generalmente tiene náuseas, ¿verdad? Eso es muy importante, significa que está funcionando bien el sistema vulvar. Que las náuseas son todos los síntomas que le acompañan al vómito o que le antecede al vómito. Por ejemplo, tiene mareo, dolor abdominal, ¿verdad? Arcadas, ¿verdad? Le avisa al paciente, mira que vas a vomitar, tenés que salir de la sala y irte al baño, se va corriendo al baño y vomita, ¿verdad? Eso es muy importante porque vamos a hablar enseguida de ello. Algo que tienen que tener en cuenta es que el vómito se autoestimula. No sé si ya les pasó, ¿verdad? Empiezan a vomitar y vomitan y vomitan y vomitan y no pasa, ¿verdad? No hay forma de calmar el vómito, se autoestimula, ¿verdad? Segundo, esta coordinación entre preexpulsora y expulsora se mantiene intacta hasta 4 a 5 vómitos consecutivos y después se descoordina, se pierde la coordinación. Quiere decir que cuando se contrae el músculo abdominal no se relaja el esfínter esofágico inferior a partir del 5.º vómito aproximadamente. Entonces sale el material, choca por el esfínter y hace una fuerza y puede dañar. Por eso seguramente ya les ocurrió o vieron o algún familiar sufrió o algún conocido vomitó varias veces, primero alimentario, luego ya líquido, luego bilioso y después ya viene sangre, ¿no? Ahí se asusta el paciente, ¿no? O la persona. ¿Quién no se va a asustar cuando vomita sangre, verdad? Entonces ahí se van a consultar y te dice, doctor, vomité como 10 veces y después ya vino sangre y ahí me asusté, ¿verdad? Siempre dicen eso. Entonces, ¿por qué ocurrió eso? Por una sobreestimulación y falta de coordinación del proceso del vómito. Generalmente ocurre por laceración del esófago distal, que se llama síndrome de Mallory-Weiss. Atiendan bien eso, porque eso vamos a utilizar mucho el año que viene. Seguramente dieron ya Mallory-Weiss o no. ¿Sí? ¿No? Mallory-Weiss. Mallory-Weiss. Lo que pasa es que Mallory-Weiss son las laceraciones longitudinales del esófago distal por vómito, ¿verdad? Por vómito justamente. Y acá ya tienen por qué ocurre el Mallory-Weiss. Entonces es una erosión que se resuelve rápido, no es algo muy grave. Tuvimos un caso de una señora, para que vean que el vómito se puede complicar en algo extremo. Era una indígena. No era vieja, tenía 35 años aproximadamente, joven, madre de 5 hijos por ahí. Alcohólica. Tuvo una sobredosis de alcohol en la noche madrugada y empezó a las 7 de la mañana con vómito. Vómito. Vomitó hasta las 5 de la tarde continuamente. Imagínense cómo perdió totalmente la coordinación. No se fue a consultar al hospital por los vómitos. ¿Por qué se fue a consultar? Por dificultad respiratoria, ¿verdad? Cuando acudió al hospital tenía enfisema subcutáneo por toda la pared torácica y base cervical.
¿Saben lo que es el enfisema subcutáneo? Es aire debajo del tejido celular subcutáneo, ¿verdad? Es igual cuando ustedes palpan el tórax, es como si fuera que compraron un televisor y viene con una capa que tiene muchas burbujas, ¿verdad? Para proteger y explotan, así mismo se siente. Es como burbujas que estallan bajo la piel, tenía todo enfisema subcutáneo. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Fue tanto el vómito que aparte de lacerar como un Mallory Weiss, perforó el esófago. Perforó el esófago y entró aire en el mediastino y en el subcutáneo, ¿no? Ese síndrome se llama Borja o Borja, no es Mallory Weiss. Y tiene un alto porcentaje de mortalidad, 95% por ahí. Entonces, fíjense que un vómito puede terminar en Borja. Pueden buscar, si quieren, el Borjave, ¿verdad? 0.9% aproximadamente de frecuencia, no es muy frecuente, pero es extremadamente grave. Entonces, acá es donde nos preguntamos, ¿realmente el vómito es un reflejo de protección o no? ¿verdad? Bueno, inicialmente está diseñado para intoxicaciones, para envenenamientos, ¿verdad? Para irritación aguda del estómago, se activa el reflejo nauseoso y uno puede expulsar otra vez. A muchos les salvó la vida realmente esto con venenos. Intoxicación por órganos fosforados, ¿verdad? Nos pasó una vez, una chica se deprimió por su enamorado, no tuvo mejor idea que consumir órganos fosforados, ¿verdad? Por suerte su sistema nauseoso funcionaba bien y vomitó, ¿verdad? Entonces eso les salvó, ¿verdad? Intento de autólisis por órgano fosforado. Realmente ese es un poco peligroso y acá suele ocurrir mucho. Bueno, entonces, ¿qué es la emesis? Una expulsión violenta del contenido gástrico a través de la boca. Por supuesto, tiene que atravesar el esófago o pasar por el esófago. Y sabemos que está coordinado y controlado por el bulbo raquídeo y protuberancia, ¿verdad? Donde se encuentra la base de todos los reflejos del tronco, ¿verdad? O reflejo primitivo. Bueno, este centro responde a señales: boca, estómago, ¿verdad? Intestino, corazón. Esto es importante, el corazón también puede estimular el vómito y es muy interesante cómo analizarlo. Si un paciente está cursando con un infarto agudo de miocardio, ¿verdad? Por dolor de pecho y vomita, lo más probable es que esté con un infarto, porque hay muchas causas de dolor de pecho, ¿verdad? Muchas causas. Puede ser una esofagitis, puede ser reflujo, puede ser una osteocondritis. Hace poco me internaron una osteocondritis como un infarto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo analizo? Me siento en mi silla, viene el paciente, me dice: doctor, me duele el pecho. Ustedes le miran al paciente, ni siquiera le hicieron el electro todavía. Ven una fase pálida, sudorosa, ansiosa, vomitando. Este es un infarto. Este es un infarto, no hay nada que decir, ¿verdad? Inician automáticamente el protocolo de infarto, ¿verdad? Entonces, ahora, si le ven: doctor, me duele el pecho, y tiene una cara rosada, no está vomitando, ¿verdad? No se le ve muy preocupado, ¿verdad? Entonces, muy probablemente no sea infarto, sea totalmente otra cosa, ¿verdad? Bueno, tienen que tener en cuenta que hay mucha simulación, ¿verdad? Mucha simulación. ¿Saben cómo se llama el síndrome de simulación? Simula un infarto, simula fiebre, simula vómito, testado. Se llama síndrome Munchausen. Un poco largo. Sí. Sí. Pero busquen Munchausen. Así, Munchausen. Es el síndrome de simulación. Es el síndrome de simulación. Muchos pacientes simulan, incluso se ponen a leer en Google, ¿verdad? En ChatGPT,
cuáles son los síntomas de tal cosa y simulan, ¿no? Entonces ustedes tienen que estar entrenados para detectar también Munchausen. Es más, de cada 5 dolores torácicos, 1 es infarto y el resto simula, ¿verdad? Muy frecuente. Para atrair síndrome da transtorno psicológico, a pessoa finge que causa doença para atrair atenção e simpatia. No Brasil é mais para atrair atestado mesmo. Acá también. Atestado no quieren ir a trabajar. No quieren trabajar. Segunda-feira e sexta. Impresionante es la gente que no quiere trabajar. Agora, no dia de jogo, de seleção, não tem nas ruas. Não tem ninguém fica mais. Y es muy interesante porque la gente piensa que nosotros los médicos no vamos a descubrir, ¿verdad? Y viene con 25 años a simular un infarto de miocardio, ¿verdad? Hasta ahora no vimos, puede ser, ¿verdad? Pero 25 años, infarto de miocardio. Le damos una serie de estudios y no le damos el atestado. Bueno, testículo también. Testículo, ¿verdad? Bueno, nos dice es factible determinar también medicamentos de infecciones que pueden generar el vómito, ¿verdad? Infecciones graves, sepsis, por ejemplo, ¿verdad? También medicamentos, principalmente los irritantes y los que necrosan el epitelio gástrico. ¿Y quiénes son esos? No es que necrosa, elimina los quimioterápicos. Los quimioterápicos para el tratamiento oncológico son los que más estimulan el vómito lastimosamente, ¿verdad? Bueno, también el sistema de equilibrio. El par craneal vestíbulo coclear, ¿verdad? Vestíbulo coclear se responsabiliza de este sistema. Hay personas que se marean o tienen vértigo, ¿verdad? Y automáticamente vomitan. Ocurre mucho cuando se suben a un vehículo, por ejemplo. Y hay personas que no pueden subirse a vehículos, ya se marean y vomitan, ¿verdad? Vomitan. Más frecuente en aviones, ¿verdad? Y más frecuente en barcos. Se llama luego mal de barco, ¿verdad? Mal de barco. Más si en mar. En mar porque tiene más movimiento, ¿verdad? Estos que van en crucero, ¿verdad? Bueno, o si son navieros. Bueno, entonces el vómito puede ser inducido también por vértigo o por mareo. Atiéndame que vértigo y mareo son cosas distintas. Vértigo es solamente la sensación de giro de las cosas sin síntomas vegetativos. ¿Y qué son síntomas vegetativos? Palidez, sudoración, taquicardia, ansiedad. Todo eso son síntomas neurovegetativos que se llama mareo, ¿verdad? Mareo. ¿Cómo se llama el síndrome de síndrome vertiginoso? ¿No? Síndrome vertiginoso. Bueno, tenemos el origen, ya dijimos, sistema nervioso central, que puede ser funcional. También miedo, estrés, ¿verdad? Preocupación, tensión, subjetiva u objetiva. Por ejemplo, seguramente ya le ocurrió, mañana es el examen, ¿verdad? Van a empezar a taquicardizar, a preocuparse, no van a dormir bien y van a empezar a tener náuseas, ¿verdad? Náuseas. Y más si le digo por ahí va a ser oral, ¿verdad? Ya empiezan la gente a vomitar, a tener arcada. Entonces, por estimulación del sistema nervioso central funcional y también pueden ser por causas orgánicas, como la hipertensión intracraneana. Ustedes saben que justo el sistema nervioso central tiene la única forma de descomprimir su presión es canalizando hacia el bulbo raquídeo, ¿verdad? Porque ahí justo está el foramen magno, que es su único sistema de escape. El resto está totalmente condicionado por el hueso craneal, por la calota craneal, ¿verdad? Entonces empieza a comprimir el bulbo y empieza a aparecer los signos de hipertensión intracraneana. ¿Y cuáles son? Primero, cefalea intensa. Una cefalea intensa que no cede. Y segundo, vómitos. Pero en chorro o en proyectil.
no tiene náuseas. No tiene náuseas. O sea, el paciente está hablando, vomita, sin aviso. ¿No? Sin aviso. También hay un tercero que es el papiledema, que hay que hacerle un fondo de ojo, pero solamente se ven 1% de las hipertensiones intracraneales. O sea, probablemente no le encuentren al papiledema. Bueno, tóxico también por estimulación del centro del vómito o irritación de la mucosa, lo que dijimos con los quimioterápicos, ¿verdad? También estos fármacos liberan mucha serotonina y la serotonina es la hormona del vómito, ¿verdad? Es el que estimula directamente el vómito. Fármacos también digitales, ustedes ya saben que son los digitales, AINES por irritación gástrica, por gastritis asociada a AINES. Antibióticos, trastornos metabólicos, esto es muy importante, que también los trastornos metabólicos inducen el vómito. Una vez les conté un caso que se quedó en el cerebro, un paciente de 25 años consulta por un mes de vómito. Imagínense un mes estando vomitando. Tenía más o menos entre 4 a 5 vómitos por día. Y no había nada, ¿verdad? No había nada que justifique esos vómitos hasta que medimos urea. Y tenía 550 de urea. El récord hasta ahora de urea alta, ¿verdad? La urea ronda entre 18 a 20 y él tenía 550. ¿Verdad? ¿Cuál era la causa de su urea alta? Porque era 25 años, normal, no tenía poliquitosis, nada, tenía leptospirosis. ¿Verdad? Leptospirosis tenía. Y en estos lugares hay leptospirosis. La leptospira es una enfermedad agresiva. Bueno, y falleció el paciente. Vino por vómito, después se complicó, afectó el sistema nervioso central y terminó en terapia intensiva más o menos un mes, después se murió, lastimosamente, ¿verdad? Bueno, el motivo de consulta fue en ese caso vómito. La urea es un agresor de la mucosa gástrica, produce gastritis urémica, también produce daño cerebral, encefalopatía urémica, produce derrame pericárdico, produce pericarditis urémica, ¿verdad? O sea, la urea elevada no es para nada benigna, ¿verdad? Y es un criterio de hemodiálisis. Cuando supera 150 de urea, se tiene que dializar ya el paciente. No hay mucho que objetar, ¿verdad? ¿Cómo? Y produce un daño glomerular intrínseco directo, ¿verdad? Y aparte produce hipoperfusión, produce hepatitis, ¿verdad? Principalmente hepatitis y daño renal. Lo que él tenía no es lo clásico de la leptospirosis, era un síndrome agresivo, ¿verdad? Que se llamaba de Weil, síndrome de Weil. Si quieren pueden buscar el síndrome de Weil. Fue una de nuestras... con eso ganamos un caso clínico acá de Alto Paraná en el 2018 por ahí, ¿verdad? Síndrome de Weil. Aparte, fue una de las únicas presentaciones que vimos y tenemos documentado de la estomatitis urémica, ¿verdad? Tenía una lengua blanca, pero era blanca impregnada por la urea alta. Por la urea alta. Y prácticamente no se describe, ¿no? Weil. Sí. E-I-L. Weil. A forma grave de leptospirose caracterizada por uma icterícia, insuficiência renal e hemorragia. Ese. Grave. Y tenía todos los componentes. Y otra cosa, tenía la estomatitis urémica también. Algún día le voy a mostrar el caso. Un extremo de la uremia, ¿verdad? También saben que se forma un depósito blanquecino sobre la piel que se llama escarcha urémica, ¿verdad? Que solamente se ve en el 2% para de los pacientes urémicos. No es algo cotidiano. Es como si fuera nieve sobre la piel.
Bueno, entonces la urea sí, cetoacidosis también. Esto dieron ya ustedes, cetoacidosis. ¿Cuáles son los componentes de la cetoacidosis? Primero acidosis, ¿verdad? Un pH menor a... Las guías se actualizaron menor a 730, ya entra dentro de lo que es cetoacidosis. Y después se clasifican leve, moderada y grave, dependiendo del bicarbonato principal. ¿Ah? ¿Cuánto era el bicarbonato normal? Puede ser. Generalmente es más de 18. ¿Ah? Más de 18. Entonces, si está por debajo de 18, ya estamos hablando de una acidosis metabólica leve, moderada y severa menor a 10. ¿Verdad? ¿Cuál es el problema? Que la acidosis induce el vómito y también induce el dolor abdominal. ¿Verdad? Eso es muy importante porque vimos algunos casos de cetoacidosis que entraron a cirugía. Entraron a cirugía, abrieron una laparotomía explorada y no encontraron nada. ¿No? No encontraron nada. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque la cetoacidosis simula un abdomen agudo quirúrgico. ¿No? O sea, tiene defensa, tiene irritación peritoneal, pero es por una reacción a este estado grave metabólico. ¿No? Una reacción peritoneal. Un peritonismo, o sea, igual que el parkinsonismo, da un peritonismo. ¿Qué es peritonismo? Una inflamación del peritoneo sin ser peritonitis. ¿No? Importante, eso en algún momento le puede servir porque va a defender, va a irritar y se van a asustar. Pero es por su patología de base. Por supuesto hay que hacerle una ecografía, una tomografía para certificar. Bueno, viscerales, también enfermedades orgánicas del tracto digestivo, metabólicas, déficit o exceso de vitaminas. Puede ser un poco más extraño eso. Desnutrición, el hipotiroidismo sí, y también el vértigo postural. Seguramente ya les ocurrió o vieron que le ocurrió a alguien. Generalmente ocurre a la primera hora de la mañana. Se levantan bruscamente, giran la cabeza y empieza un vértigo. Vértigo. Después pasa solo, aparece y desaparece solo. Se llama vértigo postural o posicional paroxístico, ¿verdad? Que es por desequilibrio otolítico. Bueno, tenemos los antieméticos de uso general como el difenidol, un fármaco primitivo, la metoprimacina y la tietilperacina, que son más bien generales, primitivos, los primarios. Luego tenemos estimulantes de la motilidad, son procinéticos, como la metoclopramida, la domperidona, que se recuerdan que son antidopaminérgicos, ¿verdad? Antidopaminérgicos. La cisapride también, la bromopride, que se usa mucho en Brasil, y la cinitapride, son todos procinéticos. ¿Qué significa procinético? Estimulan el movimiento intestinal. ¿Y en quiénes usarían un procinético? Estaría contraindicado en un constipado. ¿Por qué? Porque está obstruido. Primero tienen que liberar el material obstructivo ahí, porque no va a mover eso. Tienen que hacerle un enema, un laxante, evacuar el tampón ahí que tiene, y luego podría aplicarse, pero no está indicado. Parece lógico, pero no lo es, ¿no? Bueno, ahora, gastroenteritis. Recuerden que en la gastroenteritis está también el peristaltismo aumentado. Y ahí es donde le pregunto, si le damos una metoclopramida a un paciente, ¿puede ocasionar diarrea? Claro que sí. Atiendan bien con esas preguntas para el examen. Piensen, ¿no? Si ustedes aceleran el peristaltismo, ¿cuánto eran los ruidos hidroaéreos normales? Muy bien, 5 a 30. Si superan los 30,
ruidos hidroaéreos por minuto, ¿podría tener diarrea nuestro paciente? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué sería? Al aumentar la velocidad de peristaltismo, no le da tiempo en absorber. Ese material no absorbido genera un poder osmolar y va a empezar a traer agua detrás de él. Entonces automáticamente el paciente va a tener una diarrea. ¿Cómo se llama esa diarrea? Diarrea motora. ¿Hay alguna enfermedad que acelera la frecuencia del peristaltismo? Sí, el hipertiroidismo. El hipertiroidismo, ustedes saben que las hormonas tiroideas aumentan la frecuencia cardíaca, el peristaltismo intestinal, ¿verdad? Entonces, ¿en quiénes indicaríamos estos fármacos? Es lo que tienen disminución del peristaltismo, ¿verdad? Gastroparesia, hay, ¿cómo le voy a decir? El trastorno funcional que se llama síndrome de Ogilvy, ¿verdad? Ogilvy, que se ve mucho en personas internadas, ¿verdad? La hipopotasemia, da mucho hilio. Hilio es disminución o detención del peristaltismo, ¿no? Entonces en esos pacientes también muy indicados correctamente en el reflujo gastroesofágico. ¿Por qué? Porque estos fármacos, aparte de ser antieméticos, procinéticos, contraen o aumentan el tono del esfínter esofágico inferior. Entonces, de este modo van a regular el reflujo también. Bueno, los mejores, los antagonistas serotoninérgicos, aparece el ondansetron, ¿verdad? Ondansetron y los familiares, granisetron, el más comercializado, ondansetron. Viene de 4 y de 8 miligramos, ¿verdad? 4 y 8 miligramos. Hoy ya viene vía oral, sublingual, ¿verdad? Y idealmente está diseñado para vía intravenosa. Y me preguntaron, ¿se puede aplicar intramuscular? Se puede, pero tarda más tiempo en hacer concentración y en hacer efecto. O sea, no es la vía mejor indicada, ¿no? Y los antihistamínicos, H1. Recuerden que los H1 son antialérgicos también. Producen sueño. O sea que si consumen meclicina o dimenhidrato, probablemente tengan sueño y funcione para alergias también. Y también para la cinetosis. ¿Qué es cinetosis? Náuseas y vómito asociado a movimiento, ¿verdad? A movimiento. Y por último, los corticosteroides, que solamente está demostrado la dexametasona, que es uno de los más potentes, el más potente asociado con betametasona, pero no es un antiemético individual, potencia generalmente el efecto de el ondansetron, ¿verdad? Tuvimos pacientes, ustedes van a ver, lastimosamente es una escena muy dolorosa, pacientes oncológicos, ¿verdad? En tratamiento quimioterápico no le pasa con ondansetron, lastimosamente los vómitos, ¿verdad? Entonces esto potencia el efecto y controla mejor las náuseas y los vómitos de estos pacientes con quimioterapia. Justamente ahí estamos viendo nuevamente 5-HT3 directamente bloquea el receptor 5-HT3, ondansetron, provocado por fármacos citotóxicos. Hablamos de quimioterápico, metotrexate, también el 5-fluoracilo, que son medicamentos extremadamente tóxicos. La prometacina y la metoclopramida, que son antidopaminérgicos central D2, ¿se recuerdan? Tienen un problema. Ayer me preguntaron, doctor, yo cuando estuve embarazada, me dieron metoclopramida para estimular la lactancia. ¿Por qué? ¿Por qué me dieron un antiemético? ¿Y cuál es la respuesta? Muy bien. Porque la dopamina se encarga de inhibir la prolactina a nivel central, del hipotálamo a la hipófisis.
Entonces, al darle un antidopaminérgico con metoclopramida, lo que hacemos es inhibir la dopamina para que se estimule la prolactina y de ese modo aumente la secreción láctea, o sea, la secreción de la leche materna. Está muy bien justificado. ¿Qué le vamos a advertir que podría ocurrir si consumen metoclopramida? Muy bien, extrapiramidaliz. Y solo eso, no hace falta detallar, extrapiramidaliz. Ahora, ¿cuáles son los componentes extrapiramidales? Es otra pregunta. ¿Qué era lo que tenían los síntomas extrapiramidales? Parkinsonismo, acaticia, discinesia, distonía, todo eso. Principalmente los agudos, principalmente la distonía aguda, porque la discinesia es tardía. No vamos a estar dando metoclopramida por un año, ¿no? Entonces vamos a esperar efectos inmediatos. Bueno, ¿qué más? También fármaco citotóxico funciona comparativamente con el ondansetron, tiene menor poder de control del vómito. O sea, hasta ahora el mejor es ondansetron, ¿no? También la ciclicina o la meclicina, que son familiares antagonistas hitaminérgicos tipo 1, principalmente para la cinetosis que dijimos, ¿no? También aparece un antiespasmódico como la iosina, ¿verdad? O la escopolamina, que también se puede utilizar en caso de vómito asociado a vértigo. Bueno, también tenemos el aprepián, que es provocado también por vómito tardío asociado a citotóxico, y el droganabinol. Droganabinol, que ya es derivado cannabinoide, que también podría dejarse como último recurso. Bueno, hablamos del difenidol, fármaco inicial primario en el tratamiento del vómito, de uso general, generalmente vinculado a procesos vestibulares cerebrales. Vestíbulo, mareo, vértigo, ¿no? Está diseñado para ese tipo de vómitos. Indicación principalmente asociada a vómitos más vértigo. Recuerden, vértigo es sensación de giro de las cosas que le rodean al paciente. Puede ser oral, parenteral o rectal. Su vida media es tolerable, 2 a 4 horas. Generalmente damos 4 veces por día, como dice ahí. Y vienen tabletas, supositorios y ampolletas. Este supositorio por vía rectal sería como en caso de que no podríamos canalizar una vía. Canalizar una vía, porque es muy importante saber, parece algo muy lógico. Si el paciente está vomitando, no le vamos a dar nada por vía oral. Hay veces que el médico le indica otra vía oral, como si está vomitando, ¿verdad? Entonces, no sería muy inteligente darle algo por vía oral si está vomitando. Primero hay que controlar los vómitos, tolerar la vía oral, darle tiempo a la recuperación de la mucosa y luego darle por vía oral. Ya vi ya gente, ya vi ya médico que le dio vía oral y estaba vomitando el paciente. Ahora, sublingual sería una opción muy interesante que ya es nueva. Es nueva. Bueno, ¿qué esperamos de efectos adversos? Se queda de boca, mareo, somnolencia, desorientación. ¿Por qué produce depresión? Se recuerdan que los antihistamínicos deprimen la función neuronal. O sea, el paciente, lo más esperable es somnolencia, que se duerma bastante. Puede también terminar en confusión, desorientación, alucinaciones, ya serían más graves, y reacciones cutáneas alérgicas. Bueno, no está indicado en la hipertensión intraocular, glaucoma, ni, por supuesto, si es alérgico. Bueno, ondansetron, uno de los más utilizados hoy, no es tan barato que digamos, es uno de los antieméticos más costosos. Antiemético prototipo, antiserotoninérgico. Recuerden que la serotonina se libera en varios procesos, principalmente en los oncológicos. Actúa principalmente sobre los 5-HT3 receptores, que está vinculado con el gatillo del vómito a nivel vulvar. Bueno, viene por vía oral, intravenosa y sublingual ya hoy, en el caso de que no puedan colocar.
¿Qué es lo que probablemente enfrenten en la práctica? Porque viene un paciente con vómito, yo me imagino, le coloco una vía, perfecto, le hidrato, le rehidrato y le controlo los vómitos, ¿no? ¿Cuál es el problema? A veces no se puede canalizar la vía por deshidratación grave. A medida que el paciente se deshidrata, colapsa las venas y no se puede canalizar vía, ¿verdad? Eso ocurre principalmente en pediátricos. Y van a ver que ya no se puede, ¿verdad? Incluso vía central ya es difícil y pueden recurrir a intraóseas, ¿verdad? Intraóseas o descubiertas. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo podrían detectar un cuadro de deshidratación? Muy bien, la sequedad de las mucosas, la lengua, ¿verdad? Puede ser seca, muy seca o húmeda. ¿Verdad? También el signo del pliegue. ¿Verdad? El signo del pliegue, lo normal es que regrese rápido a su posición. Si está deshidratado va a ser lento, ¿verdad? Lento. También lo que dijo él, ¿verdad? El llenado capilar, ¿verdad? Un signo también de hipoperfusión periférica. Entonces son señales de deshidratación que podrían advertirnos de una canalización de vía periférica difícil, ¿verdad? Difícil. Entonces en esos casos podríamos recurrir también a la intramuscular si no pueden vehiculizar la vía. Bueno, se une a la proteína plasmática en un porcentaje bastante elevado, 80%. Vida media de 6 a 8 horas, mejor la vida media. Y siempre se metabolizan por hígado y se eliminan por doble vía, orina y heces. ¿Para qué está indicado? Náuseas y vómito asociado a quimioterapia y radioterapia, principalmente. Todos los pacientes que se someten a quimioterapia esperamos náuseas y vómitos. Náuseas y vómitos. ¿Cuál es el problema? Que la quimioterapia destruye todas las células que se replican rápido, como epitelio gástrico y las células sanguíneas. Van a empezar a caer todas, entre ellas las plaquetas, y el paciente va a empezar a vomitar. ¿Se recuerdan del Mallory Weiss? Si vomita mucho, se va a lesionar el esófago y va a vomitar sangre y puede complicarse. Entonces estamos en una situación crítica de hemorragia digestiva alta, ¿no? Bueno, náuseas y vómitos postoperatorios. ¿Se recuerdan que los opioides tenían un efecto adverso que producía náusea y vómito? Entonces, en la mayoría de los operatorios se utilizan analgésicos de alto poder como fentanilo. Aparte, ¿se recuerdan que producía hilio paralítico, generalmente? Cuanto más días o más horas duró la cirugía, más hilio va a haber. ¿Qué es hilio? Es disminución del peristaltismo, ¿verdad? Se llama hilio intestinal. Bueno, también tenemos náusea y vómito que no responden a antieméticos, o sea, sería el de último recurso. Y la dosis, una tableta 2 a 3 veces por día. Generalmente es cada 8 horas. Puede ser por vía endovenosa o por vía oral. Si va a ser por vía oral, recuerden que tiene que estar tolerando la vía oral. No es que le vamos a dar con vómito, ¿no? Como dijimos, viene de 4 y 8 miligramos dependiendo del paciente. Si es adulto o niño, generalmente se usa 4 para los pediátricos y 8 para los adultos. Bueno, no tiene mucho efecto adverso. Sí hay que tener en cuenta algo. Estos fármacos, todos se administran de manera lenta. Si por si acaso administran rápido, da vértigo, da náuseas y vómito, sensación de muerte. No sé si alguien ya se aplicó esto. Hace poco tuvimos un caso. Tramal, antieméticos. Justo la directora del hospital se sintió mal. El licenciado le aplicó a alta velocidad y vértigo, no se podía más levantar de la cama. Terrible. Para mí que le quiso inyectarlo. Dificilmente o diretor, assim, é muito querido,
Casi me mataron. Bueno, esto, verá que se ve mucho esto en la... Sí o sí ya sufrieron de esto. Así que, ¿cómo vamos a administrar esto? Diluido en un Volutrol lento. ¿Verdad? Lento. No queremos perjudicarle a nuestro paciente. Bueno, la meclicina también muy utilizada, barata, accesible. Cuesta 10.000 guaraníes una tira. Principalmente asociado a vómito, asociado a vértigo. O cinetosis. ¿Verdad? Cinetosis. Passa muito para gestante esse. Só esse aí de gestante. Para gestante, la meclicina. Só esse aí que passa. Porque eso es importante, la metoclopramida, la domperidona y el ondansetron están contraindicados. O sea, es categoría C. Si se puede evitar, se evita. Bueno, vía oral, intravenosa. La meclicina realmente está más disponible por vía oral. No, todavía no vi una meclicina intravenosa. Vía media 6 horas. Y esto es la ventaja. Puede durar mucho tiempo. Puede durar hasta 24 horas su efecto antivertiginoso principal, ¿verdad? Bueno, indicación, náuseas, vómitos y vértigo. Principalmente la asociación, vértigo, vómito. Bueno, generalmente se puede dar 25 miligramos una vez por día, incluso ya es suficiente. Hay muchos que indican cada 8 horas, sin embargo no es correcto eso, ¿verdad? Bueno, vienen ampollas y jarabe también de 25, y como es un antihistamínico, produce también somnolencia, fatiga, adinamia, apatía. Puede llegar a producir cefalea y esto también está presente siempre, sequedad de boca. Y tenemos la dexametasona, que ahí vemos cómo viene presentado esto. Generalmente usamos la vía parenteral, viene de 8 miligramos, ¿verdad? De 8 miligramos. Este, por ejemplo, trae 20 ml, ya es grande, ya este es el tamaño de nuestra ampolla. Bueno, se usa para potenciar, justamente para aumentar la eficacia de los antieméticos centrales, como el ondansetron. O sea, nosotros ya hicimos la prueba, no muchos saben esto. Pacientes que están vomitando con cetoacidosis, por ejemplo, vomita, no hay nada que le frene, Dexa frena, ¿verdad? Frena. Pero por supuesto en combinación. Después tenemos los antagonistas dopaminérgicos que ya hablamos, de 2, metoclopramida. Aparte de la metoclopramida, como dice acá, esto ya sabemos, actúa también a nivel serotoninérgico. Por eso la metoclopramida queda en segundo lugar como mejor antiemético. Y la domperidona queda en último. Principalmente si estamos hablando de vómito sin cinetosis. Solamente vómito, ¿no? Bueno, ¿qué dice? Se administra, o sea, su administración da contracción coordinada del tránsito, es un procinético principal, aumenta el tono del esfínter esofágico inferior y reduce el reflujo gastroesofágico. ¿Verdad? Lugar de acción, solamente actúa en la porción alta del tubo digestivo, estómago, duodeno, esófago. Estómago, duodeno, esófago es su territorio. Bueno, la acción es rápida, el metabolismo hepático y se elimina por vía renal. Algo muy importante, después la administración de la metoclopramida recién hace efecto a los 30 minutos. No es mágico, ¿verdad? Tarda tiempo en hacer efecto. ¿El ondansetron es más rápido? Sí, mucho más rápido. Entonces, si ustedes quieren un efecto inmediato, semimágico, ondansetron, ¿cuál es la diferencia? El precio. El precio. El ondansetron podemos encontrar hasta 80.000 guaraníes, ¿no? Está caro el ondansetron. ¿Y la metoclopramida cuánto cuesta? 10.000. ¿Qué sale? No, claro. El ministerio tiene ahora, ¿verdad? El ministerio tiene ahora. Antes no tenía porque estaba caro. Bueno, entonces la metoclopramida es lenta. Aparte, ustedes saben que tiene efectos adversos. ¿En qué está indicado? ¿Qué significa ERGE? Enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Verdad? Personas que sufren de esta enfermedad estaría correctamente indicado. Gastroparesia sintomática, cuando tienen mucha dispepsia, distensión gástrica,
ilio paralítico postoperatorio asociado a opioides. Y también náusea y vómito a la dismotilidad. Esto es muy importante, a la dismotilidad gástrica. Muchos usan solamente para el vómito. Y también algo totalmente distinto, el hipo, el soluzo, ¿no? El hipo. Tuvimos pacientes que vinieron por hipo de 72 horas. ¿Cuál es el problema? No le pasa y no pueden ni dormir. No pueden ni dormir y no se controla. Generalmente ocurre por una irritación unilateral del diafragma, pero también es componente central. Justamente el centro del hipo está en la fosa posterior y se forma en un síndrome raro que se llama síndrome de Wallenberg. Wallenberg que viene con hipo. O sea que si tiene el hipo persistente podrían pensar en procesos cerebrales. Y una indicación para solucionar el hipo es la metoclopramida. Imagínense tener hipo por un día. Después el paciente viene cansado ya, sin dormir. Y tuvimos varios casos, ¿no? Así que esto sería una buena opción para el tratamiento del hipo. Bueno, efectos adversos. Ustedes saben que es antidopaminérgico, bloquea la producción de dopa, por lo tanto va a haber rigidez, parkinsonismo, acaticia, ¿verdad? Después de su administración el paciente se vuelve excitado, agresivo, inquieto, ¿verdad? Puede haber movimientos automáticos involuntarios. Como dice acá, galactorrea también, ya explicamos por qué produce galactorrea. ¿Qué le falta acá? La fase de máscara, una fase inexpresiva, jugador de póker, ¿verdad? Jugador de póker. También tenemos el síndrome de conejo, podría ser. Todos son síntomas extrapiramidales. Y recuerden, el movimiento muscular es rígido, da una rigidez muscular. Bueno, y por último, en esta diapositiva la domperidona se usa mucho en población pediátrica, ¿no? Bloquean exclusivamente los dedos comparativamente con la metoclopramida menor potencia y actividad procinética moderada. ¿No? Moderada comparando con la metoclopramida que es moderada alta. ¿No? Puede generar efectos extrapiramidales también porque es antidopaminérgico, de 2 igual. Y también, aunque su paso por la barrera hematoencefálica es menos que la metoclopramida, o sea, no es tan esperable. Puede ocurrir, pero es mucho menos frecuente que la metoclopramida. Bueno, vamos a tener un receso.